Esto nos sale así un poco, eh, sale el proyecto institucional y sale también proyectos específicos. Ya. Y uno de ellos, había un profesor ahí de odontología y con personal de medicina, epidemiología, que tenía un observatorio de epidemiología. Ya. Y poco a poco hemos dicho, ¿por qué no creamos también un observatorio de patologías sociales? Más específico. Y yo, como había leído Honneth, había interpretado la idea de que Honneth dice que para las patologías sociales la filosofía podría acercarse a la medicina, Ya. con la idea de patología, la noción de patología, la noción de diagnóstico y la noción de pronóstico. Él pone los tres ahí. Pero Honneth no desarrolla, simplemente lo dice, mira, está ahí, Indica un camino. indica dónde empezar, por dónde empezar. Sí. Y ahí yo le digo a esta gente, mira, yo tengo este texto, yo tengo el de Horn, oh, qué bueno, vamos a montar un observatorio, no solo para pensarlo teóricamente, pensar conceptualmente, pero buscar la percepción que la gente tiene de patología social, de sufrimiento social, de dolor social, etc. Y ahí montamos el observatorio, empezamos a trabajar, avanzamos con seminarios, con reuniones, dibujamos un cuestionario para encuesta y ahí vino la pandemia en 2020 y nos quedamos un poco atrapados sin Ah. ir a campo. Y ahora entonces, este semestre estamos así en el pasaje, de la virtualidad a la presencialidad. Y yo creo que a partir de agosto tendremos condiciones de validar el cuestionario, Ya. de validarlo, una vez validado, salir a campo e intentar aplicarlo para entender cuáles son las nociones que la gente de diferentes áreas de la ciudad, de distintas clases sociales, de distintas etnias, tienen percepción de sufrimiento social, Sí. de dolor social, de angustia, de no sé qué, un poco por ahí. Sí. Yo creo que hacen un trabajo bastante bueno para salir un poco del academicismo. Eso te quería preguntar, porque cuando tú dices vamos a hacer modelos de encuesta, validar instrumentos, en filosofía, aquí estamos, no somos precisamente dados al trabajo de campo, ya salvo autores muy precisos. Entonces, ¿cuál es la necesidad en este caso de hablar de patologías sociales, de Honneth, de Habermas, de Husserl, qué sé yo, de repensar esta triangulación? Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema epistemológico que hay en el pensamiento crítico filosófico que se acerca a estas áreas del conocimiento que, o sea, tú me dices químico, me queda dando vueltas, ¿cierto? Odontología, que es como cualquiera que escuche, ¿cierto? Lo que De estamos hablando. ¿No? bioprospección Explica prospección para como- buscar petróleo bajo el suelo. Esta gente, yo estaba O sea, montando el ¿te proyecto con fijas esto. cómo se logra ese desajuste? Porque está la desobediencia epistemológica, no lo sé. Dime tú, ¿cómo logras articular una reflexión crítica a partir de áreas que a priori, desde la isla que estamos nosotros, o sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la odontología con el pensamiento crítico? ¿Cómo Bueno, dialoga un filósofo con un dentista? Esa es la pregunta. ¿Ah? bueno, eso a mí me hacía gracia exactamente eso. Ya, ¿Cómo? Porque teníamos reuniones semanales o ya, cada 15 días para montar el proyecto. Y yo, ¿cómo voy a presentarme yo a esos investigadores, claro. compañeros de Gente universidad, muy seria, además. que son de otras áreas, que yo no entiendo nada de bioprospección? Ya, ya, ni el nombre, si lo buscaste en internet, para ver qué es lo que era. Claro, yo sabía que era un trabajo de ver lo que hay en el subsuelo, Ya, hasta más, ahí. más profundo, que el agua, esas todas, esos trabajan en esto. Ya, Y bueno, nosotros, el reto era montar un proyecto que pudiera contemplar las distintas áreas. Y yo me acerqué entonces con el área de la salud, con ese tema de las patologías sociales, y otros se han ido por otras áreas y montamos el proyecto, lo ganamos y tenemos así. Y claro, yo no acompaño los demás proyectos. claro. Yo acompaño y estoy metido en este proyecto de patologías sociales y
claro, eso ayudó también porque la gente de medicina tenía un trabajo social, de investigación social. La gente de odontología tenía ya un trabajo montado sobre salud bucal y las cuestiones de las vivencias sociales, de alimentación, de Ya, cuidado. Entonces, todo poco a poco, ¿no? Nos hemos ido. se fue dando, ¿no? Se fue dando. Pero claro, yo también tenía una experiencia anterior, que hemos pasado 2 años haciendo un modelo de encuesta a través de entrevistas. Ya. Lo Porque periodístico te apoyó ahí, me imagino, no, ¿no? sí, me ayudó, pero era así. A partir de la categoría mundo de la vida vamos a entender cómo determinados agentes importantes de la ciudad de Pelotas se autointerpreta como ciudad y como cultura de Pelotas. Ya. Entonces hicimos, la metodología era esa, elegir personas de distintas clases sociales, áreas y servicios, hacerle una entrevista grabada de 40 minutos donde se hablaba de la formación de la ciudad, de la cultura, de los principios, de los valores, de las confrontaciones, etc. Las grabamos, después la ponimos en el papel y a partir de eso hacíamos textos, hacíamos interpretaciones de cómo el mundo de la vida, un concepto filosófico, se traduce en un estilo de vida típico de la gente específica de Pelotas. O sea, eso finalmente, esa bajada, hay, hay un camino consecuente desde estas lecturas tuyas de Habermas, de Husserl, Gramsci, te fijas así como de trasfondo, es una bajada completa. Sí, tú dices, el academicismo es fuerte, En Brasil es durísimo. durísimo, rechaza todo este vínculo con la realidad social, porque se queda en una hermenéutica de textos y autores, que creo que es necesaria. Esta es la primera parte del libro. Aquí está, Aquí está, claro. porque sin eso uno no argumenta, hace solamente suposiciones Sí. de un autor y otro. Yo creo que eso es necesario. Yo he tenido una formación filosófica razonablemente buena porque el curso teníamos buenos profesores en la carrera, pero tú vas aprendiendo con la militancia, con tu vida particular, con tus situaciones, aprendiendo a hacer esto. Entonces, el primer laboratorio que hemos tenido, que se terminó en 2005, 6 y 7, leímos textos, producimos alguna cosa, pero estaba bastante vinculado a la realidad de la ciudad, de una cultura que es bastante afro, había muchos Pelotas, la ciudad tiene muchos afrodescendientes, tiene una multiplicidad de otras culturas. Hay más negros que blancos, Bueno, pero es una cantidad relevante. no es tan diferente, pero podemos ponerlo así, mitad, mitad. Es harto. Sí, Es una ciudad que fue esclavista sí, hasta el último. mucho tiempo esclavista y tiene toda una tradición afro, cultura afro, pero claro, como hay una élite, una élite muy potente, esta élite se mantiene aún como Ha logrado mantener su situación. como soberana, Mm. o sea, no depender de los otros, pero eso es una mentira. Pero claro, uno que estudia tiene que entender por religiones afro lo que significa la Claro. música afro, lo que significa la tradición afro ahí, Sí. en la ciudad, en la universidad, en el día a día. Entonces, nosotros queríamos entender por la arquitectura que hay en la ciudad Claro. también. Unas veredas altas para carruaje. Por eso, había que entender un poco cómo se maneja todo eso y cómo se vive. Después, por otros motivos, abandoné un poco esta parte más práctica y ahora vuelvo otra vez con algo que no se significa una entrevista grabada, pero significa una encuesta con cuestionario y confrontar con el aspecto teórico como una manera de entender
las patologías sociales, no a través de conceptos de los libros, conceptos de los textos, conceptos de los autores, pero sino de la percepción que las diferentes personas de diferentes edades, de diferentes clases sociales entienden el sufrimiento, el dolor, el cansancio, todo esto que significa en plan general patologías sociales. Lo que interfiere en el sentido malo del convivir, Sí. lo que rompe los lazos, lo que te hace ser egoísta, extremadamente individualista, extremadamente desconfiado del otro, etcétera, etcétera. Pero ese es un plan general Sí. que todavía tenemos que matizarlo mejor, avanzar más. Y es un aprendizaje, cómo se hace, como hice con las otras cosas, y tú también Sí. lo has experimentado, y Ah. un montón de gente lo hace así. Utilizas tú el concepto de cómo perciben, ¿ya? El tema de la percepción en términos filosóficos, te llevo a esa área, fuerte, tiene una tradición. Hay un elemento, ¿qué es lo que es percepción? ¿Qué? ¿Cognitiva de esa realidad? ¿Afectiva? ¿Psicoafectiva? Una percepción histórica de conciencia en sí. Estoy tirando conceptos. ¿Cuál es el fondo filosófico para ti de esa percepción de? Eh, pues es difícil decirlo así, porque todo eso, psicológico, social, individual, está interligado. Entonces yo creo que en un primer momento hay que escuchar a la gente. Es narrativo. Aunque sea un cuestionario sobre pregunta, hay que primero entrar en el campo y dejar que la gente diga, no, aquí sí, aquí no, aquí el puntaje es bajo, aquí ¿Qué no. preguntas le hacen? Un ejemplo. Que nosotros hacemos. Sí, el instrumento, ¿qué pregunta? Bueno, por el momento tenemos más de 60 preguntas y tenemos que reducirlas a un poco más de 20. Pero, por ejemplo, percibir si, por ejemplo, el nivel educativo, el acceso a la enseñanza se torna una dificultad o es algo que no tiene importancia en la vida de la gente. Ya, y eso de 1 a 5 a 6, Sí. ya. 1 a 5, ¿cómo están las encuestas? Sí. ¿Cómo se hacen esos cuestionarios? Sí. Por ejemplo, otra cosa, en tu barrio o donde, a cercanías donde tú vives, ¿tú crees que la gente se mira o se ve, se entiende como cooperativos o no? Ya. Si hay cooperación, si no hay cooperación, ¿eso te duele? ¿Eso te hace sufrir o no? Ya. ¿Eso te causa daño o no? De ahí empieza. Ahí ya vamos empezando así, a nivel de cuestión de educación, por ejemplo, la cuestión de la salud. Vinculado con esto, con... Políticas de salud. Te permite vivir bien, está malo. Qué nivel puedes calificar eso? Bueno, no bueno, malo, muy malo, Ya. mucho malo. ¿Cómo hay? Sí. Ahí tú vas a, quer dizer, son determinados, varias posibilidades de demostrar los niveles o cómo eso funciona, por ejemplo, cómo uno entiende lo que está respondiendo en la encuesta, entiende sobre eso. Por ejemplo, la parte del alcantarillado, la parte del agua, la parte... O sea, una cotidianidad Sí, cómo en dura, tu ¿no? barrio, donde tú vives, eso influye en tu vida, en el sentido bueno, en el sentido malo, sentido positivo, cuánto de positivo, Sí. cuánto de negativo. Entonces hacer ese acercamiento, pero dejar que las personas hablen. ¿Tienen algún resultado No, preliminar? no. Con la pandemia Por eso se grabó todo, nos ¿no? quedamos atrapados. Sí. Quedamos atrapados, hicimos un pretest, pero el pretest es solo para verificar y ahora tenemos que completar y hacer un otro proceso, que es el proceso Delphi, que estamos haciendo para consultar expertos de diferentes áreas para que nos digan cuáles son las cuestiones más relevantes que hemos puesto y cuáles son las cuestiones que se podría quitar del Ya, tienen que ajustarlo. Sí, Sí. eso es un proceso importante porque es una mirada desde fuera.
no desde el grupo interno. Ya. El proceso Delphi, de varios países, expertos de diferentes áreas, nos dice, mira, esta cuestión aquí, ¿Qué harías? ¿Sociólogo? sociólogo, de medicina, filósofos, Ya. Es psicólogos, interesante eso. sí, Es novedoso. ¿Cuánto antecedente hay de eso? desde, No, o sea que tú digas, bueno, estos mismos trabajos se han realizado no sé dónde y ya hace 15 años, 20 años. de, ¿Has tenido algún referente para, sobre Delphi o sobre... no, para construir este tipo de reflexión? No, nosotros buscamos, nos pasamos casi un tiempo, más de un semestre, estudiando modelos de cuestionarios para ese Sí. tipo de encuestas. ¿Cómo les fue? Sí, ahí vamos, hemos ido estudiando modelos sudamericanos, modelos australianos, modelos norteamericanos, y la gente de odontología ya tiene Tan avanzado, ya tiene una práctica que lo hace. Entonces, pero nosotros queríamos un cuestionario específico de patologías sociales. Primero que no encontramos en la literatura específicamente artículos de fondo, libros que hablen de patologías sociales. Ya, no hay así. No. Varios buscadores, quizá lo hay, pero los buscadores que hemos buscado no nos dicen nada. Ya. Y además harta gente, entonces como alguien no va... Entonces tenemos que montar eso desde prácticamente del inicio. Ah, Y hemos ido estudiando los distintos y acercando, mero, eso no sirve, hay patrones que te dice primera parte, la segunda parte, la Ya. tercera parte, formas de decir sí, no, de un puntaje de 1 a 5, y ahí hemos construido este cuestionario, porque nosotros al principio pensábamos que era más sencillo y pensábamos que ya había algo, pero no. Era difícil y no había. Y prácticamente no había exactamente lo que nosotros deseamos. Mm. O sea, crear algo que no estaba, que era también un reto que teníamos. Sí. Porque reproducir algo que ya estaba, que teníamos, por ejemplo, la turma de epidemiología, el curso de medicina, que ellos tenían avance, pero no queríamos repetir lo que ellos hacen, queríamos buscar. Y una de las cosas ha sido buscar a través de la percepción de la gente. Y no sé, porque es fácil a veces también hacerlo desde datos que están en los sistemas. Los gobiernos suben, Claro. Datos oficiales. datos oficiales de aquí, de África, de China, de buscar, de Sudamérica, pero nosotros queríamos ir a campo en el sentido de, y ahí viene la noción de percepción, Ya. que no es una percepción a partir de datos oficiales, o datos de empresas, o datos de instituciones, o de ONGs, Sí. pero datos reales de la vida concreta de la gente, Sí. del vivir, del sentir, del decirlo, y a veces del no decirlo. También dice, no decir dice más a veces. Y eso también es un poco complicado cuando tienes un cuestionario un poco Sí. con más de puntajes, de promedios Sí. y eso. Pero ahora creo que vamos a conseguir, pero claro, el futuro uno nada sabe. Claro. Intentaremos hacerlo a partir de determinados contextos. Y el deseo es aplicarlo eso en distintos países, en diferentes continentes. Ya, o sea, la idea, el proyecto es salir de la realidad del sur de Brasil, de la ciudad de Pelotas en particular, extenderlo a Brasil y ojalá a América Latina. Claro, Sí. sería interesante. Sí. Tener, por ejemplo, aquí en Chile unos 100 cuestionarios aplicados en diferentes ciudades. ¿Desde allá o coordinado con instituciones chilenas? Estamos en la Universidad Austral. Eso no lo sé. Ya. Eso no lo sabría decírtelo ahora porque no tenemos nada, pero claro, tenemos vínculos, tenemos redes y de repente uno Puede salir algo. viene aquí entre nosotros lo hacemos, y vamos a campo y uno en la ciudad, no sé, eso no lo sé todavía porque no tenemos la fórmula diseñada. Sí. Se me hace, estoy pensando en una conversación de ayer, ¿cierto? Pero tú dices, bueno, lo que siente perciben, ¿cierto? De 1 a 5, qué sé yo. Tú, de 1 a 5. Un poco, te voy a devolver el instrumento porque lo estoy planteando como un filósofo, ¿cierto? Que me diga también, porque tú puedes hablar con la señora de la esquina, ¿cierto? Y conversar eso y te puede dar información súper valiosa. Pero yo te aplico el cuestionario a ti, no lo tengo, acceso a la educación en Brasil. Elitista, buena, mala, vamos mejorando, vamos retrocediendo.
¿Cómo lo ves? Así de encuesta. Todas ¿Ah? ellas, O sea, va para todos lados. todas, buena, mala, elitista, Popular, ¿hay también? intentos. Hay intentos. ¿Dónde? Por ahí. Sí, no, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Educación, hay profesoras, profesores ahí que investigan, que están metidos en barrios, en escuelas pobres, hay sectores así, por ejemplo, gente de arquitectura y pelotas que están en este proyecto, que están haciendo así modelos de restauración de las chabolas, ¿Qué son las chabolas? favelas, Favela, ya, eso, ya. esas favelas. Entonces, claro, pero cómo vamos muy retrasado y cómo tenemos ahí 200, 300 años de explotación, de discriminación, Las élites blancas, ¿no? de una cosa así, eso, y con el modelo de este tío que está ahí ahora, de Eso, esta ya, gente, ya, ya, esta eso. gente ahí, esta gente, uff. Mira, te quiero enganchar. Ayer en la conversación que teníamos, me llamó la atención que tú decías que no era un gobierno, bueno, tenía mucho de conservador, comenzando en Bolsonaro, pero que tenía una raíz bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno conservador y un gobierno que se ancla en una lectura bíblica de la realidad? ¿Cuál dirías tú que es cuál es la diferencia? Porque el conservadurismo tendemos a identificarlo No, con lo mismo. yo creo que ese modelo neopentecostalismo Para ti es ortodoxo, patología. fundamentalista, ¿Ah? fundamentalista tiene mucho que ver con padrones estándar de un tipo así, conservadorismo del modelo de familia, del modelo de enseñanza, del modelo de una élite blanca, amable y esclavista al mismo Ya. tiempo. Entonces, durante mucho tiempo se suele vender la idea de que el pueblo brasileño es amable, que es cordial. Sí, sí. Hay, Nosotros tenemos imagen turística de un sí, poco de pero Brasil, eso ¿cierto? es un Que montón. bailan así, Sí, ¿no? que van a la playa, Sí, sí, que sí. disfrutan de la Que juegan vida. fútbol ahí, Sí, ¿no? Claro. eso, Ya. eso. Mira cómo eso Es la imagen repercute. turística. ¿No? El carnaval es como el rostro de Brasil. No, pero eso es una percepción que ha sido montada, ha sido creada por la élite y eso conserva, ¿por qué conserva? Conserva los estratos sociales, las clases sociales, cada uno en su sitio. Ya. Lo que es esclavo, lo que está abajo, se queda así y tiene que tener sumisión. Claro. Entonces, esta amabilidad tiene tiene algo de sumisión de la gente a los patrones normales, corrientes, de no cambiar, de no hacerse crítico, de no reivindicar, de no proponer algo distinto. Entonces, es un poco mantener, esa es la idea un poco de conservadorismo, pero que se acerca a un modelo bíblico neopentecostal. O sea, aquí una pequeña diferencia entre iglesias tradicionales, pero hay un neopentecostalismo muy fuerte, muy potente, y una creación de un montón de iglesias con nombres Nuevas. distintas, y a veces iglesia de un pastor, de un tío sol. Y van sembrando ese tipo de fundamentalismo, que es una interpretación equivocada de un montón de textos bíblicos, para producir y seguir con esta sumisión y crear la falsa idea de que la Biblia tiene solución para todo. Ya. Y es el único camino para la solución. Ahí caemos en el fundamentalismo. ¿Soluciones económicas? Sí, Sí. cura del dolor, cura de la Ya, pobreza, está todo ahí, cura, claro. cura de los vínculos mal hechos, de las peleas y Ya. todo, y ahí arreglarlo todo. Entonces es un fundamentalismo que no salva, no tiene la perspectiva escatológica, es un fundamentalismo que tiene una perspectiva, y ahí viene el lado económico, de arreglarlo todo en esta vida,
Ya. No es, Curioso que los evangélicos en general son proféticos, leen mucho el Apocalipsis, no, entonces no, eso acá no. no, acá, Ah, aquí el centro es el inmediatismo. Vamos ahora y en pocos días tendrás solucionado todos tus problemas. Verticalismo, individualismo, cada uno la suya. No se cría iglesias de comunidad, comunidades de fe. sí. Se cría iglesias de individuos que van a la suya. Mm. Y ahí viene el verticalismo y ahí viene todo un negocio, que no es solamente la teología de la prosperidad, pero son vínculos para concentración de renta, de quedarse los más ricos y de una falsa promesa. Entonces es un poco, es un fenómeno que ahora parece que aparece en otros países, ¿no? Bueno, en Chile hemos tenido un poco con la ultraderecha que estaba apoyada en los grupos Claro, conservadores, entonces protestantes. ahí yo me acuerdo siempre del frontispicio de Hobbes, ¿no? De lo que pone ahí las dos espadas. Mm. Y ahora no son dos espadas, es el lado de otra espada es la Biblia. Entonces, Ya. varios de los políticos aparecen, se hacen fotos con la Biblia en la mano. Sí, ¿Sí? wow. Y en las clases hay alumnos que te dicen, profesor, eso está bien, pero solo la Biblia tiene razón. Más de una vez me han dicho a mí, Wow. sí. ¿Y cómo contraargumentas contra el libro sagrado? ¿Quién eres tú para...? No, yo le digo que aquí no es un curso de teología, que se vaya a un curso de teología. Ya. Yo aquí doy clases de filosofía, yo diseño otras cosas. Porque parece que tienes que de pronto separar las cosas. Si uno quiere Biblia, que se vaya a un curso de teología, que lo haga por ahí. Y que no venga a clases de una universidad donde yo intento dar filosofía De una social, universidad pública. políticas, aunque sea privada, políticas de educación, políticas Sí. que vas estudiando esas cosas. Entonces, pero eso es la esencia del fundamentalismo conservador. Mm. Ponerse así y solamente por ahí pensarlo todo, y desde ahí. Una última pregunta, y esto ya para... Quiero cerrar, ¿cierto? Como partimos con Habermas, esta referencia, ¿cuál es entonces el rol de la religión, del cristianismo en este caso, o de la religión en general, porque en Brasil hay muchas expresiones religiosas, con la política? ¿Existe No, una vinculación, es posible una vinculación sana o que se vaya a su lugar nomás? bueno, eso ya que en Brasil hay mucha religión, entonces ese fundamentalismo bíblico desecha las religiones africanas, indígenas. Ya, hay una pugna interna ahí. Terrible, horrorosa, fatal, para decirlo así. Ya. Bueno, ahí hay que pensar, por ejemplo, en lo que tú preguntas, hay que pensarlo desde dos o tres puntos distintos. A ver. Primero, la Revolución Francesa ha promocionado un Estado totalmente laico. Sí. Hemos estudiado eso, Sí. yo y tú, Sí. y mucha gente. Pero en el fondo no ha sido verdad. Porque la Revolución Francesa también mantiene determinados rangos, características, un punto de libertad a la religión. Claro. Entonces hay que repensar eso otra vez. Si existe un Estado puramente laico, como... Si acaso eso es posible, ¿no? Sí, porque la gente no es así. En teoría, volvemos a Kant, en teoría puede ser, pero en la práctica no lo es. Claro. Así. Entonces, hay un primero. Entonces, hay dos, de mi percepción, hay dos Habermas aquí. El primer Habermas que sigue exactamente esta noción de que la teoría de la acción comunicativa, el punto de vista moral, las justificaciones, etc., tienen un carácter de una racionalidad más laica, Ya. una racionalidad menos o casi libre de la noción de lo sagrado, de lo Claro, ese religioso. es el tema de Habermas particularmente. Pero yo creo que hay un Habermas más reciente, posterior. Ya. Yo creo que, no lo sé si se hace, y ahí hay que ver si se acerca un poco a John Rawls, a esos otros autores que están por aquí, que tratan la idea
no rechazar las contribuciones de las religiones, pero acercarse a lo bueno que las religiones tienen para con la política. Ya. Entonces, y aquí es importante distinguir religión de lo sagrado, pero principalmente entre una perspectiva de la fe desde el punto de vista de crear lazos, vínculos y crear comunidades de vida, en contra un fundamentalismo que niega todo ese aspecto, todas esas contribuciones. Fundamentalismo en línea recta y única. Eso es importante, como crítica. Yo creo que es un momento rico, interesante ahora de empezar a pensar eso. ¿Cuál es el rol, papel de las religiones? No como únicas verdades, pero descubrir. Yo ahí creo que Habermas tiene razón, Rawls tiene un poco de sentido del overlapping consensos entre comunidades de fe, comunidades políticas, nociones de democracia y pensarlo por ahí, y abandonar el etnocentrismo religioso, abandonar el fenómeno de la exclusividad, de estar cerrados en sí. Pero claro, aquí hay muchos problemas, incluso en la tradición católica, que dice que la verdad la tenemos solamente nosotros. Claro. Cuando un cura, cuando un obispo dice, bueno, nosotros somos los únicos portavoces de la verdad, lo rompió todo. Claro, se acabó, no hay diálogo posible. No hay diálogo. Entonces, el fundamentalismo también tiene un rostro un poco más disimulado, ¿no? De que a veces tú dices, bueno, si nosotros somos los únicos portavoces de la verdad, caímos en un etnocentrismo que no se sostiene. Pero también los otros dicen, mira, nosotros no tenemos ninguna religión y todos los que tienen fe, todos los que pertenecen a una comunidad de fe, están alienados, están sumisos. Entonces yo creo que es el momento, por todo lo que está pasando, por esos discursos negacionistas, a mí me viene así, me duele un poco la idea de estos negacionismos de la política, negacionismos de la democracia, negacionismos de la fe, negacionismos de las religiones, negacionismos de la ciencia, por ejemplo, negacionismos ante las vacunas. Eso no lleva a nada. Eso solamente alimenta discursos de odio, de discriminación, de humillación, etcétera, etcétera. Y ahí pasarlo a un pronóstico, que es también un poco lo que deseamos con el observatorio. O sea, mensurar la percepción y a partir de ahí, entonces, a partir de esta percepción, indicar políticas públicas, políticas de enseñanza que sean más adecuadas y más capaces de responder a esta diversidad. Porque por lo más que negamos, nosotros vivimos en un mundo de vida que se puede muy bien comparar a un jardín, que se puede muy bien comparar a una plaza, y es extremadamente diversidad. La diversidad encanta. Y si hay una vida post-mortem, yo creo que en este mundo, y el mundo de la vida, hay que serlo y vivirlo como una antesala, pero vivirla radicalmente como antesala. Después, lo que sea. Pero ahora aquí hay que pensarlo ya, a partir de ahora. Son un poco esas metáforas que utilizo así para... ¿Son bien religiosas también? Bueno, pero religiosas, pero hay muchos mitos de otros pueblos. Sí, claro, sí. Que no están ligados a la religión, que también tienen esa perspectiva. Sí. Mitos nórdicos, mitos de la Mesopotamia, mitos afros, que tienen todo un poco esa característica, mitos indígenas. Sí. Por ejemplo, me sirve un poco así del mito de la tierra de los sin males, que tenían los guaraníes ahí por Paraguay y sur de Brasil. Que era irse siempre a esperar una realidad de un convivir sin males. Eso suena interesante. Y tenía una concepción, hay una teología, una vinculación con lo sagrado, eso no es que... Sí, con lo sagrado, claro. No con lo religioso cristiano. Sí. Porque
Cuando no. van los cristianos ahí, Claro, arrasaron. arrasaron con todo eso. Pero hay un vínculo que se podría decir así, que es humano, pero que también va un poco más allá de lo humano, que es un poco el misterio, un poco la problemática humana que nosotros pensamos, pero a veces no tenemos respuestas exactas. Por los guaraníes, a mí me suena bien eso, tener ese mito o la metáfora de la tierra del sin males me ayuda a pensar, bueno, pero ese sin males no significa la posteridad, no significa una perspectiva meramente escatológica. No, no, yo creo que hay que vivirla ahora. Yo creo que hay que experimentarla ya, con todos los disabores, con todas la vulnerabilidad humana, con todo lo que se puede decirlo, ¿no? Entonces, yo quiero vivir de lo que estoy seguro que estoy viviendo, sin quitarme la esperanza de que podemos, más allá de esto, vivir una realidad que no sabemos de nada, absolutamente nada. Entonces, cuando yo explico esas cosas a estudiantes de carrera, así me voy un poco por esas metáforas para entender un poco lo que significa mundo de la vida, cotidianidad, crítica radical, perspectiva de superación, alternativa, reconstrucción, todas esas palabras que están en Habermas, están en otros autores, están las pones ahí. Las mezclo y no lo sé cómo va, pero por el momento yo creo que ayuda. Por lo si menos. Los estudiantes no se van del curso, entonces va todo bien. ¿Ya? Profesor Jovino Pisi, de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil, muchísimas gracias por esta conversación aquí en el hermoso paisaje del río Calle Calle en Valdivia. Pues, muchas gracias. Yo estoy conociendo Valdivia, encantado, y gracias por ti. Yo creo que tenemos vínculos importantes para seguir adelante con nuestras investigaciones. Muchas gracias.